Vamos a conocer a un grupo de generaciones de supervillanos reformados que dicen tener las mejores intenciones, pero vamos a ver si es cierto. Cuando los Cuatro Fantásticos y los Vengadores desaparecieron tras su primer lucha contra el Onslaught, el Barón Zemo convirtió a los Señores del Mal en los Thunderbolts, dándoles a sus miembros nuevas identidades para escapar de sus pasados. Él se transformó en su líder, denominándose el Ciudadano V, y al regresar los héroes perdidos, Zemo comprendió que su equipo había llegado a disfrutar de la vida de héroes y los expuso al mundo esperando obligarlos a seguir con él, pero sucedió lo contrario. Con Zemo fuera, Hawkeye se hizo cargo del grupo y se enfrentó a Henry Gyrich y a un nuevo Scourge, mientras Mach 1 se entregó voluntariamente por un asesinato cometido como escarabajo y esperó ganar el perdón para el resto del grupo, pero esto nunca sucedió. Luego derrotaron a los Señores del Mal de Crimson Cole y trasladaron su cuartel a Colorado, renombrándolo como Montaña de los Thunderbolts. Hawkeye obtuvo por fin el indulto para el grupo chantajeado por Gyrich y entregándose él mismo, por lo que los redentores de Valerie Cooper lo sustituyeron por un tiempo, pero Graviton los destruyó y los Thunderbolts se reformaron. Tras otra disolución, Mach 3, el ahora Mach 4, reformó el grupo, convirtiéndolos en los héroes de la Contratierra, donde había quedado varados los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Mientras que Hawkeye escapó de la cárcel y creó un nuevo equipo con miembros de los Amos del Mal, a los que Crimson Cole trataba de esclavizar. Más tarde, ambos equipos se unieron para detener ese plan, y Zemo siguió actuando en su contra, tanto abiertamente como en secreto. Por otro lado, durante Civil War, el grupo se registró con el gobierno y obligó a muchos villanos a unirse al ejército Thunderbolt. Los planes de Zemo acabaron cuando Songbird destrozó sus piedras lunares, enviándolo a un vórtice cósmico. Poco después, Norman Osborn formó un grupo nuevo y al frente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos después de la invasión secreta, se apoderó de los Vengadores y convirtió a los Thunderbolts en su escuadrón de choque secreto. Al acabar el reinado de Osborn, Luke Cage lideró un nuevo grupo que operaba fuera de la superprisión de la balsa, pero una parte de ellos acabaron saltando por el tiempo antes de reunirse en el presente y formaron unos nuevos Vengadores Oscuros. Hulk Rojo formó su propio grupo de Thunderbolts sin supervisión del gobierno, formado por Deadpool, Elektra, Punisher, Venom y él mismo, y lo disolvió cuando Punisher se rebeló y empezó a dar caza a los demás. El Soldado del Invierno también creó su grupo para asegurarse de que S.H.I.E.L.D. no reactivaría el programa Kobik, pero fueron vencidos por los Señores del Mal y el Soldado del Invierno fue aparentemente asesinado por el Barón Zemo. Los integrantes de este grupo del Soldado del Invierno fueron Atlas, Kobik, Mach 5, Fixer, Moonstone y el mismo Bucky. Estos grupos variados de Thunderbolts ha sido uno de esos grupos por donde ha pasado una gran cantidad de héroes, villanos y cazarrecompensas muy poderosos. ¿Cuál es para ustedes el mejor equipo de Thunderbolts? Espero les haya gustado esta historia, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto con nuevos equipos increíbles del mundo Marvel.